Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias nuevamente. Aquí estamos, ¿verdad?, con nuestro estudio dominical. Y como sabemos, hemos estado llevando nuestros estudios durante esta semana sobre el tema era en toda una vida de compromiso. Y durante todas estas semanas hemos estado viendo cuáles son lo que nos quiere mostrar a través de estos estudios. Miren, mis hermanos, dice en toda una vida de compromiso. Y el primera semana vimos el compromiso de Cristo. La segunda vimos nuestro compromiso con Cristo, comprometidos con su palabra, comprometidos con su iglesia, comprometidos a orar, comprometidos con su adoración. Y en este día, hermanos, nos toca comprometidos con su misión. Miren, mis hermanos, sabemos que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y que reconocemos que hemos sido pecadores y también reconocemos que nuestro Señor Jesucristo vino y murió en la cruz a causa de nosotros, mis hermanos, tenemos un compromiso y ese compromiso es para todos. No es nada más para unos cuantos, sino que es para todo aquel que cree en Cristo como su Salvador. Y es una misión que nosotros debemos de llevar, debemos de cumplir, es un mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Miren, mis hermanos, la primera pregunta de este día dice, ¿quién te presentó el Evangelio? Recuerden, mis hermanos, cómo llegó por primera vez el Evangelio hasta ustedes. Si fue en su casa, si fue en una tienda, si fue en un lugar diferente, ¿verdad? A mí me llegó el Evangelio gracias a mis hermanos Douglas Wheeler y su esposa Sherry Wheeler. Ellos fueron los primeros que me presentaron el plan de salvación. Y es una historia muy bonita y hasta la fecha nuestros pastores para nosotros fueron y siguen siendo nuestros padres espirituales, porque ellos estaban ahí al pendiente siempre de nosotros y para mí fue una gran bendición el que el Señor los haya mandado y los haya puesto en mi camino para darme este plan de salvación que cambió por completo mi vida. Y ellos fueron las primeras personas que me presentaron el Evangelio. Miren, mis hermanos, todos los cristianos estamos comprometidos a compartir el Evangelio en todo el mundo. Y como les decía, no es una tarea para unos pocos, sino que es para todos. Todos estamos llamados a compartir el glorioso mensaje de las buenas nuevas de Jesucristo. En la aplicación para la vida en este día, el expositor nos está haciendo saber que cuando él estaba en el colegio, dice que él empezó a conocer y a escuchar primero la palabra a través de un compañero de la misma edad de él. Dice que él escuchaba, ¿verdad?, cuando él hablaba sobre Jesucristo y que nada más saliendo de la escuela, del colegio y corría a su casa a buscar una Biblia vieja y para él revisar los pasajes que recordaba que este joven le estaba, no sé cuántos años tendría, pero me imagino que debe haber sido un joven porque es en el colegio, no sé si sea elemental, primaria o secundaria o preparatoria. Pero dice que cuando él salía de su casa, de la escuela, iba y buscaba en una Biblia vieja los pasajes que él recordaba que este compañero decía. Y dice que después de unos cuantos meses de él estar escuchando el Evangelio a través de este joven, que era un joven valiente porque él aprovechaba sus tiempos libres, o sea, en el recreo, para expresar sobre Jesucristo, sobre la vida de Jesucristo y lo que Jesucristo había hecho en su vida. Entonces dice que después de unos meses de él estar escuchando, él aceptó a Cristo en su corazón y hizo un gran cambio en su vida. Dice que esta persona, ya han transcurrido más de 40 años y dice que la persona que le llevó el plan de salvación ahora es un misionero, ahora está llevando ese plan de salvación alrededor del mundo. Y es exactamente, él está haciendo el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho. Dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas a los demás, a los que no lo conocen. ¿Y a dónde debemos ir? Debemos empezar desde nuestra casa, nuestro vecindario, nuestro lugar donde vivimos, el pueblo o la ciudad donde estamos viviendo. Y buscar en los confines del mundo, en todas las partes del mundo. Hay muchos lugares que están lejanos y que no conocen del Señor, no conocen esa hermosa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Miren, mis hermanos, antes de empezar el estudio de este día, vamos a hablar con el Señor. Padre bendito, grande y misericordioso Señor,
Tú eres grande y majestuoso, Padre Santo. Para ti es la honra y la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú has mandado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz a causa de nuestros pecados, Señor. Gracias a ti, Señor, por este regalo tan hermoso, Señor, hemos sido perdonados, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, que el mensaje de este día, Señor, llegue directamente a ese corazón que necesita oír de ti, Padre Santo. Que sepa que tú eres un Dios de promesas, Padre Santo, que tú eres un Dios que nos ama, Señor, y que tú has mandado a tu Hijo Jesucristo a morir para perdonar nuestros pecados, Señor bendito. Te pido que me des palabra de sabiduría, Señor, y que calles mi boca, sino que seas tú el que hable directamente a esas personas, Padre Santo, que necesitan conocer de tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido por esta tarde, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el estudio de este día va a estar en Romanos 10, del 9 al 10. Si buscan en sus Biblias, hermanos, dice así, Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que desde el corazón, dice que creyeres en tu corazón. Porque muchas veces hacemos esa declaración de que creemos en el Señor y que reconocemos que Él murió en la cruz y que reconocemos que Él resucitó al tercer día y lo decimos muchas veces nada más de labios para afuera y no lo sentimos. Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, no hay un cambio completo en nuestras vidas. Todos los cristianos, mis hermanos, que hemos nacido de nuevo, o sea, que hemos hecho esta confesión de fe, mis hermanos, hemos nacido de nuevo. Nos hemos enfrentado al momento en que hacemos lo que algunos denominan esa confesión de fe. Y esa confesión de fe yo la hice cuando me presentaron el plan de salvación, mis hermanos. Y como les digo, mi vida cambió por completo. Y esa respuesta de fe, hermanos, no viene porque nosotros queramos, porque si nosotros lo dejamos por nosotros mismos, nosotros no somos de buscar al Señor. Entonces, el que obra dentro de nosotros es el Espíritu Santo. El Señor quiere que tú lo recibas y que hagas un cambio completo en tu vida. Dice, esa respuesta de fe no nace del corazón del ser humano. Dice, es producto de su deseo íntimo de caminar con Dios. El apóstol Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y eso está en Romanos 3, 10 al 11. Y sí es cierto, mis hermanos, cuando nosotros estamos viviendo fuera de nuestro Señor Jesucristo, no nos interesa buscar del Señor, no nos interesa cambiar nuestro estilo de vida, no nos interesa cambiar nuestra forma de pensar y por lo tanto no lo buscamos. Entonces, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, empezamos a tener un cambio de vida completamente muy diferente, mis hermanos. Y es cuando nosotros empezamos a buscar realmente al Señor. Estamos perdidos y separados de Dios, hermanos. Somos incapaces de escucharlo y tenemos una rebeldía profunda dentro de nosotros, que nos hace vivir en completo desacuerdo con los mandamientos y la voluntad de Dios. A veces tendemos a ser, hermanos, muy morales o hasta a veces religiosos, pero eso no nos da la salvación. Y creemos que por nuestros hechos o por nuestras acciones ya somos salvos. No, el Señor nos manda a decir que tienes que reconocer que eres pecador, que tienes que reconocer que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día, que gracias a su sangre derramada en esa cruz del Calvario, que Él pagó nuestro pecado, Él ya pagó por nosotros, ya nos limpió, ya nos perdonó, mis hermanos. Y esos pecados el Señor ya no los vuelve a recordar. Esos pecados el Señor los olvidó. El Señor perdona tus pecados pasados y los venideros. Con eso no quiere decir, mi hermano, que tienes que seguir pecando. No, ya cuando el Señor entra en tu vida, tú tienes que hacer un cambio completo dentro de ti. Pero, ¿saben? Aquí vemos ese plan maravilloso que el Señor diseñó. El Señor desde el principio, ya estaba escrito, si ustedes buscan en las Escrituras, desde el principio viene diciendo cuál es el plan maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros como pecadores. El plan maravilloso era ese, el de mandar a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario, para que tus pecados fueran perdonados. Y ese plan se sostiene por la voluntad amorosa del Padre al enviar a su propio Hijo a pagar el precio de nuestra rebelión, o sea, el precio de nuestros pecados.
Y la realidad, mis hermanos, de nuestra separación de Dios se hizo evidente cuando el Señor mismo vino a la tierra. Lo rechazaron, lo desconocieron, no lo aceptaron, no lo quisieron. Y ¿saben qué, mis hermanos? Dice, Él vino al mundo y no fue recibido como el Mesías, ni aún así los estudiosos de la palabra, mis hermanos, lo reconocieron como lo que Él era, el Mesías, nuestro Salvador. Sin embargo, el Señor Jesucristo cumplió su plan a cabalidad al morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar y resucitar al tercer día, demostrando su victoria poderosa sobre la muerte y sobre el pecado. Con eso Él demostró que Él era poderoso, que Él era el único que podía librarnos del pecado, el único que nos podía dar la salvación. Todo lo mencionado, hermanos, ahora se conoce como el Evangelio o las buenas nuevas de salvación. Y eso es hermoso, hermanos. En una ocasión nos preguntaron que cuál era tu método para llevar el plan de salvación, y el pastor dijo algo muy importante. Dijo, el plan que más funciona es el que te funciona a ti para llevar el plan de salvación. Porque hay muchos hermanos, hay muchas maneras de llevar el plan de salvación a las demás personas. Miren, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Los que hacemos acepción de personas muchas veces somos nosotros, que a veces no vemos a nuestro vecino, a nuestro hermano, de la misma manera, con los mismos ojos que el Señor nos ve. Miren, mis hermanos, aquí, así nosotros los vemos, diferentes, cuando en realidad el Señor nos ve así. Así nos ve igualitos, pero nosotros hacemos esta acepción de personas. ¿Por qué? Porque los estamos viendo diferentes, y el Señor quería que este plan de salvación llegara a todo el mundo, no nada más unos cuantos. Una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo y ha recibido la verdad del Evangelio deberá confesar, mis hermanos, de forma íntima, desde el fondo de su corazón, y también publicar, o sea, decirlo a todo el mundo, no avergonzarte de que el Señor hizo un cambio en tu vida, no avergonzarte de que tú ya eres salvo, no avergonzarte de que tú ya recibiste a Cristo en tu corazón. No, el Señor quiere que tú lo expreses desde el fondo de tu corazón y lo publiques con tu boca a todo aquel que tú quieras llevarle palabra. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Que no todos van a querer escuchar su palabra. Como vimos ahorita, al Señor, aún los conocedores que ya sabían, los estudiosos, ya sabían que venía el Mesías, no supieron reconocerlo. Y así vamos a encontrar aquí, alrededor de nosotros, nuestro compromiso es llevar el Evangelio, pero no los vamos a forzar a que lo reciban. Nosotros vamos a llevar la palabra y el Señor va a sembrar la semillita, y Él es el que se va a encargar de que esa semillita crezca dentro de ellos. Confesión significa que reconoce lo que el Señor ha hecho y que ahora está completamente de acuerdo con la verdad proclamada en el Evangelio, que ha sido llevada a su corazón por el Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, Dios nos creó, y vimos en la clase pasada que somos Él crió a esta humanidad, o sea, cada uno de nosotros somos creación de Él. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo partió, que ya no estuvo más aquí, mandó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que rige nuestras vidas, es el que nos lleva por el camino del bien. Entonces el Señor no nos dejó en ningún momento. Desde el principio, el Señor ya tenía un plan para cada suceso. Dice, una persona que confiesa que Jesús no es un profeta de la antigüedad, sino el Señor, Dios mismo, soberano sobre todas las cosas, y que reconoce que Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados, y que al resucitar venció a la muerte. Dice Pablo, que sin duda éste será salvo. Ahora, mis hermanos, la salvación involucra dos aspectos muy importantes. La primera es que cuando una persona cree, es justificada. Esto quiere decir que la obra realizada por Jesucristo ya le es imputada, o sea, ya es tuya. Dice, alcanzando la justicia requerida para tener comunión con Dios. O sea, ya tienes esa comunión directa con el Señor, que ya no necesitas intermediarios.
que tú cuando necesitas algo, tú vas a doblar rodillas y te vas a comunicar con el Señor, y que sabes muy bien que el Señor te habla a través de su palabra, que es la Biblia. Tú lo vas a encontrar ahí, y que tú le vas a dar la honra y la gloria al Señor en tu forma de vida, en tu forma de desarrollarte a través de la vida, mi hermano. O sea que cuando tú ya estás dando el fruto del amor, de la fraternidad, de la paciencia, de la mansedumbre, entonces tú ya estás viendo un cambio en tu vida, porque el Espíritu Santo está haciendo ese cambio en tu vida. Esto no es un asunto que se mantiene en secreto, mis hermanos, sino que cuando tú ya haces esta confesión de fe, tienes que comunicarlo a todo el mundo, ya a todas tus amistades, a toda tu familia. Y como te digo, al Señor lo rechazaron, a nuestro Señor Jesucristo lo rechazaron. Nosotros también vamos a ser rechazados en muchas ocasiones, pero no por eso, hermanos, vas a dejar de publicar y de decirle a todo el mundo que tú ya eres salvo con tus acciones, y darles el plan de salvación a toda aquella persona que se encuentra en tu camino. Pero no lo vas a forzar. Le vas a pedir al Señor que te dé palabra de sabiduría para que sea Él el que te guíe hacia esa persona que va a recibir el plan de salvación. Que prepare tu corazón, que prepare a el corazón de la persona a la que tú le vas a llevar el plan de salvación. Romanos 10, 11 al 13, mis hermanos, dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Como les decía ahorita, nosotros vemos diferencia, vemos a uno más grande y a otro más chico, cuando en realidad Dios nos ve así. El Señor no hace acepción de personas. El Señor quiere que a todos le llevamos el plan de salvación, como dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. El Señor nos ve igual, mis hermanos. Dice, muchos se preguntan si el Evangelio es para todos los seres humanos. Claro que sí, es para todos los seres humanos. Hay veces, hermanos, a veces se cree que el predicar el Evangelio puede ser ofensivo para algunas personas, o que simplemente no lo necesitan. Y la realidad, mis hermanos, es que todos los seres humanos necesitan oír del Evangelio, y cada persona debe tomar una decisión basada en su propia conciencia. Compartiremos con libertad el Evangelio con todo aquel que lo quiera oír. A nadie se le fuerza a creer con amenazas de ningún tipo, mis hermanos. Esa debe nacer del corazón, mis hermanos. Nadie te va a forzar. En una ocasión, el pastor dijo, y he visto muchos anuncios, ¿verdad? O muchos letreritos fuera de una casa, donde dice, y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios no tiene nietos. Así nos dijeron a nosotros en una ocasión. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, el que aceptes tú al Señor como tu Salvador, es decisión tuya, es decisión propia. Nadie debe de forzarte, debe de salir esa confesión del fondo de tu corazón, y debes decirlo con tu boca y reconocer, ¿sabes qué? Yo confieso que he pecado, yo me reconozco como pecador, yo reconozco que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día, que derramó su sangre preciosa para perdonar mis pecados. Y yo sé que ahora, al aceptar que yo hice esta confesión, y ahora yo soy limpio porque el Señor me ha perdonado mis pecados. Y ¿sabes qué, mi hermano? Mira, este librito nosotros le decimos el libro sin palabras, porque no tiene nada escrito, mi hermano. Pero ¿sabes qué? Con esto nosotros llevamos el plan de salvación a los niños. Con esto les decimos que el Señor tiene el cielo prometido para nosotros, y les hablamos de la creación. Con esto, mis hermanos, les hacemos ver que todos somos pecadores, pero que el Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, y eso fue que mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz y derramó su sangre preciosa, y que ahora que nosotros lo hemos aceptado de corazón y que hemos reconocido que hemos sido pecadores, el Señor nos limpia. Y el verde, mis hermanos, es el crecimiento. ¿Y cómo vas a crecer dentro después de que tú aceptaste a Cristo en tu corazón? Leyendo la palabra, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia,
estudiando su palabra, mi hermano, y predicar y hablarles a los demás del evangelio. Y así vas a crecer tú espiritualmente. Miren, mis hermanos, ya que estamos en estos, aquí hay muchos métodos para llevar el plan de salvación a los que lo necesitan, a los que lo quieran oír. Como les digo, a nadie se le fuerza. Aquí, mis hermanos, dice, muchas veces preguntamos, que si te podemos hablar del Señor. No, en otra ocasión, ya habrá tiempo. Muchos dicen, ya habrá tiempo. Más adelante, ahorita no, más adelante. Pero ¿saben qué? En Proverbios 27:1 dice, el hombre más sabio dijo, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y ¿sabes qué, mi hermano? Ahorita estamos viendo situaciones muy difíciles que muchas veces pensamos que íbamos a llegar hasta fin de año y no sabemos si vamos a llegar a fin de año. Entonces, mi hermano, si alguien se presenta ante ti y tú no has recibido a Cristo en tu corazón, este es el tiempo. No esperes a mañana porque no sabemos si vaya a llegar. Como les digo, hay muchos métodos. Hay muchos métodos. Cómo llegar al cielo. Hay muchos folletos que nos hablan del plan de salvación, mi hermano. Entonces no desaproveche la oportunidad. A veces usamos pulseritas de colores y te preguntan qué quieren decir estos colores. Entonces ya le hablas sobre lo que habla esos colores. Ya hablamos que habla sobre el pecado, ya hablamos sobre el crecimiento, ya hablamos sobre la sangre derramada de nuestro Señor, ya hablamos sobre que el Señor nos perdona y nos hace limpios. Entonces, mi hermano, aprovecha a llevar el plan de salvación a los demás como el Señor nos lo ha mandado. Ahora dice, a nadie se le fuerza a creer con amenazas de ningún tipo. Sabemos que el Evangelio podría no ser bien recibido por muchos, pero queremos ser fieles al mandato de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Y como decimos, el mandato que el Señor nos mandó es que debemos ir y predicar el Evangelio. Mateo 28, 18 al 20 dice así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice que te va a abandonar, Él dice que Él va a estar contigo todos los días. Dice, y aquí, hermano, el por qué todos estamos comprometidos a compartir el Evangelio en el mundo, en todo el mundo, porque ese fue el mandato que nos dejó el Señor. El mandato del Señor es un compromiso para todos los cristianos, como decíamos, no nada más es para unos cuantos, es para todos. El Señor nos llama a ir, a movernos de donde estemos, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra salita, salir de nuestro cuarto, salir de nuestra casa y llevar el Evangelio. Pero como decimos, debemos empezar por nuestra casa, por nuestra vecina, por nuestro vecindario y por nuestra ciudad o nuestro pueblo, sea donde sea que tú estás viviendo. Para ir hacia el lugar en donde encontraremos algunas personas que no han oído del Evangelio. ¿Y dónde están esas personas? Alrededor del mundo. El apóstol Pablo asegura que la única condición fundamental para ser cristiano es creer en el Evangelio. El Evangelio es todo esto que hemos estado hablando hasta ahorita, mi hermano. Dice, no habrá nadie que haya puesto su confianza en la persona y la obra de Jesucristo a su favor, que sea defraudado. El Señor cumple sus promesas y no dejará fuera a nadie que le pertenezca. ¿Quiénes son los que le pertenecen? Aquellos que aceptan al Señor como su Salvador. Hemos dicho que cada uno de nosotros somos creación, pero el Señor nos nombra a sus hijos cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y muchas veces hay personas que se molestan porque dicen, entonces yo no soy su hijo. Eres su creación, pero como cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador, tú ya pasas a ser hijo de Dios. Para el Señor no hay diferencias, las razas o cualquier división creada por la humanidad no impedirán que los que han oído y creído el Evangelio dejen de formar parte de la familia de Dios. Las grandes diferencias entre los días de Pablo estaban entre los judíos y gentiles, mis hermanos, y aún hasta la fecha hacemos muchas diferencias. Y el Señor no quiere que hagas diferencia. El Señor quiere que tú no hagas distinción, que tú vayas directamente con la persona que tú te topes. A ella tienes que hablarle, hermano. No dejes que algo suceda en la vida de esa persona y que esa persona parta de este mundo
sin haber recibido a Cristo como su Salvador. A nosotros nos preguntan, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Yo puedo decir que yo iré al cielo, porque mis pecados han sido perdonados, porque yo acepté a Cristo como mi Salvador, que yo no voy a ir al cielo a causa de que yo hice buenas obras, sino que yo voy a ir al cielo porque yo acepté a Cristo como mi Salvador y ahora soy hija de Dios. Ellos ni siquiera se juntaban, estamos hablando de los judíos y gentiles, mis hermanos, dice, ellos ni siquiera se juntaban y un judío consideraba inmundo estar en la casa de un gentil. El Evangelio tiró abajo esos muros, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, como dice Romanos 10:13, mis hermanos. Si cumplimos con la responsabilidad de ir o ayudar a otros para que vayan y prediquen el Evangelio en todos los rincones de la tierra, sin importar dónde sea, de dónde sea la persona, ni cuál sea su raza, ni cuál sea el lenguaje o el dialecto o idioma que esa persona habla, es el compromiso de cada uno como cristianos y predicar el Evangelio, llevarles ese plan de salvación, mi hermano. Podremos entonces ver una hermosa cosecha multicultural, mis hermanos, dice, y multirracial, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvos. Y eso lo dice en Romanos 10:13, mi hermano. Ahora, Romanos 10:14 al 17 dice así. Y esto encierra muchas preguntas, mis hermanos. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, mis hermanos. Y a pesar de los esfuerzos de evangelizar, mis hermanos, de muchas iglesias y de cristianos alrededor del mundo, todavía queda mucha gente por alcanzar con el Evangelio. Todavía hay mucha gente que no ha recibido el plan de salvación. Ahora, mis hermanos, estas preguntas encierran las respuestas porque sabemos que sin predicación, mis hermanos, no se oirá el Evangelio. Y si no se escucha el mensaje, entonces no será posible creer. Y si alguien no ha creído, no podrá tener comunión con el Señor. Por eso es importante, mis hermanos, llevar el Evangelio para que ellos tengan esa comunicación directa con nuestro Padre. Pablo se consideraba el responsable, mis hermanos, de seguir anunciando el Evangelio hasta en los lugares más extremos de la tierra. Llevar el Evangelio es una hermosa tarea que es exaltada de manera poética por el apóstol Pablo cuando dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Como dice Romanos 10:15, estas palabras fueron pronunciadas por el profeta Isaías. No hay nada más precioso que dar las buenas noticias en medio de una situación difícil, como por ejemplo ahorita las que estamos pasando. Imagínense ahora anunciarles a los perdidos la victoria sobre la muerte y el restablecimiento de la comunión con Dios por medio de la obra de Jesucristo. ¿Cuál fue la obra de Jesucristo? El que vino a morir a la cruz del Calvario, que vino y derramó su sangre preciosa, su sangre inocente a causa de nosotros. A pesar del compromiso de la iglesia y de muchos cristianos, mis hermanos, que responden al mandato de ir a predicar el Evangelio, la respuesta siempre estará en manos de la persona que lo recibe. En manos del individuo que escucha el mensaje, mis hermanos, porque como decimos, a nadie se le va a forzar que acepte este plan de salvación. Ellos van a saber si lo aceptan o no, no los vamos a obligar. El Señor quiere que tú lo aceptes con un acto de convicción, no por obligación, ni por tradición, sino por convicción, que tú lo sientas, que tú sientas en ese momento el recibir a Cristo en tu corazón, que tú quieres que muere desde ese momento en tu corazón. Entonces ya podrás tener esa comunicación directa con el Señor sin intermediarios, mi hermano. No todos creerán al anuncio de las buenas nuevas. Siempre la fe será por el oír la palabra de Dios. Ahora, mi hermano, alguna pregunta que dice, ¿a qué te comprometes tú? Dice, ¿a qué te comprometes hoy con el Señor? Hermanos, como decimos, estamos comprometidos a llevar, a compartir, a publicar, a hablar sobre el Evangelio en todo el mundo.
El Señor nos ha llamado a responder al privilegio de ser sus testigos para llevar el mensaje del Evangelio a todos aquellos que no lo han escuchado todavía. Y mis hermanos, hay mucha gente que ahorita se siente desesperada porque no ha recibido el plan de salvación, porque no ha reconocido que ya no está solo, que el Señor está con ellos. Nosotros cada vez que vemos estas situaciones tan difíciles por las que estamos pasando, tenemos la plena confianza, mi hermano, que todo esto está pasando es con un propósito. Estábamos a principios de años, estábamos diciendo que teníamos muchos planes como iglesia, como congregación, y uno de ellos era ir y llevar el evangelio a las personas, alcanzar más almas para el Señor. Pero se vino esta situación difícil, pero no es imposible a pesar de esta situación por la que estamos pasando, no es difícil, mis hermanos. Hay muchos métodos, mire, habíamos estado hablando sobre las redes sociales. Ahí puedes tú llevar el mensaje de salvación, ahí tú puedes hablarle del Señor a la gente que tú tienes añadida en las plataformas sociales. No digas que no se puede. Te van a rechazar, pero ponte a pensar, no te rechazan a ti, no me rechazan a mí. Están rechazando al Señor. No te sientas mal, como vimos cuando el Señor vino a la tierra, mucha gente lo rechazó, mucha gente no reconoció que Él era el Mesías. Entonces no te desanimes, mi hermano. Confía en el Señor y el Señor hará su obra. El Señor va a llevar esa semillita a esa persona y la va a hacer crecer hasta que florezca. Dice, conoce bien el Evangelio, aprovecha las oportunidades para testificar. A veces quisiéramos que las personas interesadas vinieran a nosotros, pero como vimos al principio, por mérito propio no vamos a buscar al Señor. Tenemos que ir nosotros a que ellos conozcan del Señor y de ellos dependen el recibirlo o no, mi hermano. Dice, pero es nuestro deber y privilegio aprovechar las oportunidades que se presenten para compartir las buenas nuevas. Compromete a otros en la tarea, anima a los hermanos en la iglesia a que lleven la palabra de salvación, así como hacía Pablo. Nosotros también estamos llamados a compartir nuestro entusiasmo con los demás. Necesitamos armar un ejército, mi hermanos, de testigos que estén dispuestos a predicar el Evangelio, a llevarlo a todas esas personas que lo necesitan y que aún no conocen de lo que el Señor ha hecho. Mi hermano, este fue el estudio de este día y ya sabemos que tenemos un mandato, que ya tenemos algo que el Señor nos encomendó, un trabajo que el Señor nos encomendó y sabemos que el servir al Señor, mis hermanos, no debe de ser un sacrificio, hay que servirle al Señor con el amor que Él se merece y con la honra y la gloria que Él merece, mi hermano. Y vamos a seguir adelante y animarnos unos a otros y no desanimarnos. Padre bendito, grande y misericordioso, Señor. Gracias, Padre Santo, por este día, Señor. Gracias, Padre Santo, porque Tú nos amas de una manera, Señor, que no haces acepción de personas, Padre Santo. Tú quieres, Padre Santo, que todos conozcan el plan de salvación que Tú tenías para cada uno de nosotros, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor. Te pido, Padre Santo, que este mensaje, Señor, llegue directamente a los corazones que necesitan de Ti, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, también que nos des la guía, Señor, a cada uno de nosotros y a mis hermanos, Señor, y que tengamos esos pies dispuestos, Padre Santo, a llevar Tu palabra a todo alrededor, Padre Santo, Señor. Que todos sepan, Señor, que Tú eres un Dios bueno, Señor, y que has mandado a morir en la cruz, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, para perdonar nuestros pecados, Señor. Que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue un acto de amor, Señor. Que Él no quería que nosotros muriéramos, Señor, que nosotros pereciéramos por muchos siglos o por una eternidad en el infierno, Padre Santo, sino que Tú nos tienes un cielo prometido, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, porque Tú nos has permitido, Señor, conocerte, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque hemos reconocido Tu amor inmenso, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor. Tú has hecho un cambio en nuestras vidas y seguirás haciendo cambios en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos cuides, que nos protejas, Padre Santo, y que no permitas que nos soltamos de Tu mano, Señor, para no fallar contra Ti, Padre Santo. Perdona, Señor, nuestros pecados, Señor. Perdona, Padre Santo, si en alguna ocasión dijimos cosas que ofendimos a las personas, Señor. Te pido, Padre Santo, que sanes nuestros corazones como el corazón del que se haya sentido dañado, Padre Santo. Te lo pido en el bendito nombre de Tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro, y gracias, Padre Santo, por Tu amor en esa cruz que demostraste, Padre Santo. Amén. Mis hermanos, Dios me les bendiga. Muchas gracias.